Bueno, jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a terminar un poco este proceso un poco tedioso sobre la teoría que hemos visto y sobre principalmente la clasificación y las especies de madera. Hoy vamos a entender un poco sobre las asignaciones visuales y las clases resistentes según la procedencia. Principalmente vamos a ver 4 normas: norma española, norma francesa, la norma norteamericana y la norma mexicana. La mayoría de ellas se entrelazan. Todas tienen un cuidado de mantener ciertos rangos establecidos, principalmente hablando de cuáles son los máximos a tener en cuenta. Existen otras normas muy ocupadas como la sudamericana, chilena y ecuatoriana. Sin embargo, esa sí ocupa valores un poco más grandes, donde su madera sí aguanta un poco más, mientras que las anteriores 4, española, francesa, norteamericana y mexicana, se mantienen en los mismos rangos. Vamos a establecer un cierto nivel para las maderas coníferas. Vamos a ver 2 tipos de maderas, lo que es la conífera y frondosa, o la tifoide y conífera, como se quiere entender a los tipos diferentes de madera. Vamos a distribuirlo en 2 grandes grupos, lo que es madera estructural tipo 1, madera estructural número 2, y también lo que se conoce como madera estructural de gran escuadría, es decir, cuando el espesor sea mucho mayor. En el primer caso, M1 y M2, es cuando los espesores o los grosores de las maderas sean más delgados, es decir, menores a 7 centímetros, y en el segundo caso, mucho mayores a 7 centímetros. Para eso vamos a especificar algunas tablas y nos va a permitir tener una idea clara de cómo vamos a ocupar a partir de la próxima semana con algunos cálculos. Aquí está. ¿Qué criterios debemos de tener? Los criterios están establecidos según los 12 puntos que estuvimos viendo en las últimas 2 clases. Si recordamos, jóvenes, vimos las singularidades de la madera, es decir, qué diámetro debe de, cuál es cuál es lo que le afecta a los nudos, las fendas, las gemas, las bolsas de resina, las taninas, algún tipo de ataque microbiano, la desviación de la fibra. Entonces, todo esto afecta a la madera. Existen normativas estandarizadas donde dice cuál es lo máximo que se debe de cumplir para que sea madera tipo M1 o madera tipo M2, es decir, estructural tipo 1 o estructural tipo 2, donde recordemos el espesor que se vaya a ocupar sea menor a 7 centímetros. En el caso del diámetro de nudos, dice 1/5 parte de la parte de la altura. Si recordamos una figura anterior, si teníamos una altura, por ejemplo, un ancho, el largo de nuestra tabla, si tenemos el ancho de la tabla, por ejemplo, 20 centímetros, 1/5 parte significaría que lo máximo que podemos tener son 4 centímetros en el nodo. Si lo tenemos en un estructural 2, inclusive hasta la mitad de ese valor H. Igual en el caso del canto, en el canto es un poco más complejo, únicamente puede ser un valor máximo de 1/2 del valor del ancho, pero si no, lo máximo que deben ser son 3 centímetros. En general, la medida estandarizada es que un nudo no debe ser mayor a 3 centímetros. Si el nudo tiene más de 3 centímetros, más de 30 milímetros, va a afectar directamente a la madera que tengamos en cuestión. Existe una anchura máxima entre anillo y anillo. ¿Cómo saber qué tan bien están la madera? Vamos a ver los anillos de crecimiento. Dicen que entre cada anillo y anillo, la distancia máxima para el pino silvestre no debe de pasar de 4 milímetros, que es el pino que tenemos aquí. Entre un pino laricio, 5, en un pino gallego o pinaster, 8, o insigne hasta 1 centímetro de separación. En el proceso del fendado, se puede aplicar que las fendas no se consideran si su longitud es mayor o menor a 1/4 en la longitud total de la pieza, recordando que se hace con respecto a 1 metro, o 2/5 partes del resultado. Lo podemos ver que entonces existe una reglamentación clara según cada una de las diferentes partes. Por ejemplo, dice una bolsa de resina se admiten si su longitud es menor a 1/5 parte del ancho, a 1.5 del ancho. Ahí está. Vimos algunas singularidades antes. Vamos con los otros criterios. En el caso de la gema, 1/4 parte de la longitud. Hablando de la longitud, en el caso de la anchura o espesor, 1/4 parte. En la médula no se admite
que la médula esté dentro de la tabla. Es decir, si tenemos una médula que está completamente en la tabla, esa tabla se debe de despreciar y únicamente ocupar las partes laterales. En el caso de alteraciones biológicas, no se puede, si una madera tiene cualquier alteración biológica, sea cual sea, no se admite. Únicamente las que se van a permitir son las de tipo azulado, las que se van a permitir. Aclaro, es madera estructural, no se va a permitir para revestimiento porque no queda bien. Vamos con las deformaciones, la curvatura de la carga, máximo 1 centímetro por cada 2 metros de largo. Recuerden que las curvaturas eran estos tejados que podía tener, alabeados que podía tener la madera. 1 centímetro a lo largo de 2 metros para M1 o 2 centímetros a lo largo de 2 metros para M2. Entendamos, mayor calidad en madera estructural M1, menor calidad para M2. La curvatura de canto, 8 milímetros. Recuerden que en el canto es un poco más difícil porque vamos a ver que la madera puede torcer un poco más incluso. 8 milímetros cada 2 metros o 12 milímetros cada 2 metros. Y en el alabeo, 1 milímetro por cada 25. Recuerden que el alabeo es esta torcedura que tenemos donde cambia completamente, o 2 milímetros cada 25 milímetros del ancho. Ahí está. En el caso del atejado o abarquillado, no existe una limitación clara. Se recomienda completamente no ocupar madera que pueda tener un atejado o abarquillado. Es decir, esta madera que empieza a tener forma de teja, mejor se retire. Ahí está. Estas primeras estábamos hablando de las maderas que eran coníferas. Vamos ahora con la tabla número 2. Estas son para grandes escuadrías. La diferencia, la anterior era para menos de 7 centímetros, para más de 7 centímetros. Vamos a ver igual un precepto muy parecido en nudos, tanto en cara y canto, si se dan cuenta. Habla que con anchura mínima el anillo, aquí no importa, en escuadrillas grandes no importa la separación entre anillos, se entiende que la separación va a ser mayor por la edad del mismo árbol y por eso el tamaño. El fendado solo se considera si la longitud es mayor que la menor de las siguientes dimensiones, 1/4 de la longitud de una pieza con respecto a 1 metro. Nuevamente, no se permiten nada de alteración biológica, únicamente se permite azulado por la misma estructura, no afecta la parte de resistencia mecánica. El azulado no afecta la parte de resistencia mecánica del material, únicamente a la de acabado. Va a presentar una desviación de la fibra, aquí sí se permite una desviación hasta del 17.1%, es decir, que se pueda tener una desviación de, estamos hablando de aproximadamente 16 centímetros, 16 milímetros cada metro de largo. Aquí sí, ¿se acuerdan? Antes decían no se admite. Aquí sí se admite la médula en escuadrillas grandes de más de 7 centímetros. Por ejemplo, en los postes que se puede ocupar en una casa, pueden estar hechos de médula porque no afecten la parte central, como lo habíamos platicado. En el anterior, como es un tablón o una tabla, sí afecta. Aquí no afecta la médula. No se aceptan alteraciones, las deformaciones máximas en curvatura, en canto o el alabeo, si se dan cuenta son un poco más permisibles, 20 milímetros, 12 milímetros y 2 milímetros de alabeo. Es un poquito más permisible que las anteriores, precisamente también porque se da menos en ese sentido por la robustez y principalmente por el uso que se le va a dar a este tipo de elementos. El atejado y abarquillado sin limitación debido a que con un proceso de maquinado se le quita y queda completamente recta la madera. ¿Qué tipo de maderas vamos a tener? Porque después de toda esta palabrería me van a decir, ¿y esto qué representaría? Bueno, una madera de pino insignia se va a ser considerada como C24 o C18 dependiendo de sus clases o calidades. En el pino gallego, misma situación. En el pino silvestre, que es el que tenemos aquí en esta ciudad, va a ser un C27, C18 o C22, siendo la de mejor clase la C27. Voy a bajar un poquito más para que vayamos entendiendo. Estos valores de C que vamos a tener
C18, C20 o C27 representan cuáles son sus valores máximos en flexión, en tracción, tanto paralela o perpendicular a la fibra, con presión paralela y perpendicular a la fibra, cuánto soportan en cortante, cuánto soporta en módulo de elasticidad, en módulo de elasticidad percentil o en módulo tanto paralelo como en la parte perpendicular a la fibra. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, dice que una madera C18, un pino silvestre común y corriente, va a tener una cortante de 3.4 newtons por cada milímetro cuadrado. No tengo por aquí mi calculadora. 3.4 newtons, estaríamos hablando de aproximadamente 0.3 kilogramos por cada milímetro cuadrado, para que tengamos una idea. Mientras que una madera tipo conífera de alta calidad estaría soportando hasta los 4 newtons por milímetro cuadrado. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, dependiendo de la clasificación que tengamos en la madera y el tipo de madera que tenemos, aquí vamos a ver con qué apartado vamos a ocupar para hacer los cálculos posteriores. Bueno, esto era con coníferas. Vamos ahora con las frondosas. Las frondosas aplican una normativa muy parecida. La MEF, que significa madera estructural tipo frondosa, vamos a aplicar algunos criterios que dice que si la madera está húmeda no se puede visualizar, tiene que esperar hasta que esté seca para que pueda sacar todas sus impurezas o demostrar también todos sus defectos. Tenemos un tamaño en el diámetro, tanto en cara como en canto, una longitud en la fenda, igual que en el anterior. Tenemos cuánto es lo que máximo va a soportar en tracción. Aquí es importante, madera de tracción. Aquí tiene un pequeño error, dice, es madera de reacción. Recuerden, jóvenes, que hay muchos elementos que la madera tiene a tener una reacción. Cuando hay, por ejemplo, mucho viento, se logra mover lo que sería la médula hacia una parte no central del tronco. La desviación de la fibra, más o menos una décima parte, 10%. La longitud de las gemas, anchura y espesor también de las mismas. La médula no está permitida en este tipo de madera. En la que es frondosa, no se permite la médula, ninguna alteración biológica, no se permite pudrición, ni insectos xilófagos. Bueno, en ninguna madera se acepta, lo único que se permite es azulado. Sin embargo, en el eucalipto no se da el azulado, por eso no se toma en cuenta. Las deformaciones en curvatura, 10 milímetros, en el canto, 2 milímetros por cada 2 metros. Si recordamos, era la prueba donde había una regla de metal y se medía de la regla de metal hasta donde encontramos la madera. Esta diferencia es la que estaríamos midiendo tanto en cara como en canto. Alabeo, 1 milímetro por cada 25 y en atejado sin limitación porque se puede hacer un trabajo de mecanizado. Y en el mecanizado y maquinado de la madera se le puede quitar esta deformación natural que tiene alguna madera al secado. Aquí está, nos podemos dar cuenta que la única que aplica para estos sistemas es el eucalipto con una designación existente de 40. Y es como les decía, las coníferas del lado derecho, las frondosas del lado, las coníferas del lado izquierdo, frondosas del lado derecho. Va a depender de qué tipo de madera, vamos a ocupar una u otra. Si recuerdan, les pedí que ustedes expusieran durante 4 episodios casi todas las especies. Todas las especies están denotadas por una letra, prácticamente. Si son C14 o C50, si son coníferas, o D18 a la D70, si son frondosas. No sé si tengan alguna duda o pregunta, jóvenes. ¿No? No. Ok. Bueno, esto primero que vimos es la normativa europea mezclada entre español y francesa, muy ocupada por sus rangos. Vamos a ver que hay una diferencia mínima con respecto a lo que vamos a ver. La siguiente norma o método de diseño corresponden a las normas técnicas complementarias para el diseño,
que son mexicanas, pero que están basadas literalmente en la especificación de la normativa norteamericana. Mucha de la madera que se ocupa principalmente certificada son maderas coníferas provenientes de Estados Unidos, entonces por lo mismo se ocupa la misma normativa y en algunos casos igual que española y francesa. Entonces vamos a ver que tanto para los esfuerzos de rigidez, corte, tracción y compresión, vamos a ocupar datos muy similares a los que acabamos de ver, solo que bajo otra unidad, porque realmente tienen datos muy similares. Teniendo en cuenta ya lo preestablecido, lo que es la medición mecánica de nodos y demás, se rige bajo el mismo principio, pero donde sí cambiamos abruptamente, bueno, no tan abrupto, en ciertos datos ahí decimales, es en los valores de resistencia mecánica. Aquí podemos ver principalmente los valores de la resistencia mecánica, están medidos fuera del paréntesis en megapascales, dentro del paréntesis en kilogramos por centímetro cuadrado. Si recordamos, en la otra unidad eran newtons por milímetro cuadrado y aquí tenemos kilogramos por centímetro cuadrado. Nada más son diferencias de algunas unidades. Tenemos el mismo tipo de línea, tanto flexión, tensión, compresión y tanto paralelo como perpendicular a las fibras. En el sistema mexicano y norteamericano se divide en 3 clases. Las 3 clases A, B, C están dadas y o grupos 1, 2, 3, 4 por la densidad de la madera y por la calidad de la madera, siendo la calidad más menos resistente la calidad C o grupo 4 y siendo las de mejor calidad la clase A y grupo 1 consecutivamente, si estamos hablando de una madera tipo conífera o si estamos hablando de una latifoidea. Latifoideada. Entonces, para entender entre cada uno que estamos representando, una clase A representa en la normativa francesa y española, representaría los datos que tendríamos en los grupos C40, C45 y C50. Los grupos que tendríamos de la C42 a la 635 sería la parte B y por último de la C14 a la C20 serían los valores que tendríamos en el grupo C. Entre más a la izquierda, menos soporte, más a la derecha, más soporte. En el caso de la frondosa, más o menos cada grupo ocupa 2 lugares, grupo 4, grupo 3, grupo 2 y grupo 1, siendo el D60 y D70 los de mejor valor. Pero propiamente son 2 normativas muy similares con datos con la misma idea. Primero las coníferas y después las latifoliadas o frondosas, como lo quieran entender. Cualquiera de los 2 términos es ocupado en este sentido. También la normativa norteamericana nos pide conocer el producto de mayor exportación de madera norteamericano, es el pino del sur amarillo. El pino del sur amarillo es el más, es el que más se exporta a nivel mundial y el segundo que más se exporta es el abeto Douglas, que nosotros lo conocemos como pinabeto. Es la segunda madera que más se exporta para nivel estructural. Los países que más exportan esta madera en América del norte son Estados Unidos y Canadá. Entre ellos mismos se exportan y se intercambian gran cantidad de madera y la madera que viene de ellos hacia nosotros normalmente viene en tiendas departamentales exclusivas de ese sentido. Vamos a conocer aquí lo más cercano sería Home Depot, algunas tiendas como Tubico y demás, casi todos los contrachapados y maderas que tienen son madera tipo pino del sur o abeto Douglas, pero con aserrado mexicano. Hay algunas de ellas que sí vienen norteamericanas. Igual que en el caso anterior, vienen 3 clases, 3, 2, 1 o C, B y A, y viene una clase que se le conoce como selecta, que se supone que es una sin ningún defecto, con los máximos valores. Sin embargo, siempre la recomendación es que los factores cumplan con la clase que vamos a ocupar. Vamos a ver en la siguiente clase precisamente los factores que vamos a tener en cuenta. Depende mucho qué tipo de carga y en qué elemento va a estar, abajo, entre medio o superior, qué tipo de factores a ocupar para evitar precisamente este problema de estar cuidando qué clase vamos a tener.
Vamos ahora con la siguiente tabla, que es la de la Beto Douglas. Sigue la misma línea, tenemos 3 clases, desde la clase 3 hasta la selecta. Si se quiere entender, la selecta es un tipo de madera tipo premium, la cual le permite precisamente tener mucho mayor calidad que sus inmediatos anteriores. También vienen en la normativa mexicana los valores especificados de resistencia para los contrachapados y para la madera laminada. Los contrachapados deben de tener una cantidad de resistencia nominal. Estos ya no es solo Norteamérica y México, trabajan los mismos valores para estandarizarse. Estamos hablando, por ejemplo, como el triplay. ¿Cuánto aguanta en flexión? Aguanta 170 kilogramos por centímetro cuadrado, en tensión 150 kilogramos por centímetro cuadrado. En el cortante, como lo podemos ver, aguanta muy poco, únicamente aguanta 10 kilogramos por centímetro cuadrado, hablando que en el plano de las chapas, y a través del grosor hasta 25 kilogramos por centímetro cuadrado. Recordemos que las pruebas agarran un espacio y lo presionan y se dan cuenta cómo va a funcionar tanto en cortante como en compresión. Como lo dije en la anterior diapositiva, no solo en la madera contrachapada, sino también en la madera, en la OBS, en las fibras orientadas, también vienen datos establecidos, estos principalmente para poder hacer lo que son los revestimientos y cumpla las especificaciones dadas con elasticidad y rigidez de todas las placas para poder revestir un edificio o una vivienda. Por último, la laminada igual con especies coníferas, todas estas son pura madera con especie conífera. Estamos hablando de pinos, tanto en contrachapado, OBS o orientadas y laminada. Tienen valores, aquí vamos a ver una selección llamando de clase estructural, que es la que normalmente se ocupa más para los cerramientos, desde la 16F hasta la 24F, siendo clase más baja la 16F, siendo la clase de mejor calidad la 24F. Sin embargo, si se dan cuenta, la gran diferencia es que aguanta más flexión, pero en compresión y cortante son valores iguales. Aquí tenemos las laminadas para el caso de frondosas o latifoliadas. Aquí tenemos nuevamente 4 clases estructurales, 1, 2, 3 y 4. Y también existe una tabulación de valores por si uno quiere hacer una construcción basada en leños de bambú. También se puede hacer. Existe un establecimiento de la normativa para cuántos kilogramos por centímetro cuadrado aguante el bambú. Si se dan cuenta, tiene valores altos en compresión. Por ejemplo, un bambú natural o guada aculetea aguanta hasta 170 kilogramos por cada centímetro cuadrado, es un valor importante. Aguanta una cortante hasta de 30 kilogramos por centímetro cuadrado, siendo que en otros casos apenas aguantaban 10, 15. Es un material que soporta grandes cantidades a la compresión. Es un poco bajo en cierta manera a la flexión, por lo mismo de la rigidez del material.